Se suma Argentina, se suma Uruguay y seguramente van a ver la sumatoria de todos ellos y vamos a empezar a analizar, está Facundo Nejami con nosotros, analizar qué significa esto en el sentido de qué puede provocar un cambio semejante. Ya no se trata de ir a la OEA y decir pidamos las actas, exijamos las actas, nos agrupamos, esto no está bien, algunos dicen esto es fraude, dijo Diana Mondino en la OEA muy claramente, están perdiéndose vidas en estos momentos. Bueno, no se trata de esto. Lo que están haciendo los países, Estados Unidos, Uruguay y Argentina, es un pasito más adelante. Este pasito, ¿qué es lo que puede provocar, Facundo, en la presión internacional, esta presión? A ver, lo que puede provocar todavía es difícil de saber. Sí me parece que empezamos a ver de alguna manera cómo se van organizando los distintos países en relación a su posicionamiento respecto al futuro de Venezuela. Es decir, hay un grupo de países liderados por Estados Unidos que evidentemente ha decidido dar un paso más y tener una posición más dura con el gobierno de Maduro, dejar de reconocerlo y conocer o reconocer a uno de los candidatos que entiende que por los datos que han tenido acceso, que circulan, que la oposición ha puesto a disposición del público y en consonancia con la no disposición de los datos oficiales que no aparecen y a los que nadie tiene acceso, deciden dar un paso más y presionar sobre el gobierno y avisarle que a partir de ahora una parte muy importante de la comunidad internacional, aquellos países que están más alineados con los Estados Unidos, van a dejar de reconocer al actual gobierno y van a pasar a reconocer al gobierno está pasando. electo. Ahora vamos a ver qué sucede con otros países de la región que han tenido posiciones quizás más blandas o posiciones más negociadoras, posiciones de mayor expectativa en relación a esperar que el gobierno de Venezuela muestre los datos. ¿Cómo se paran en relación a este nuevo posicionamiento? Porque a ver, les pido por favor si pueden ir poniendo los tweets, porque es la información más importante hasta ahora. La información más importante son los tweets de los distintos países que se están sumando y que pueden provocar un cambio, porque no es lo mismo plantear, muestren las actas, no es lo mismo que un país se pronuncie y diga ganó Edmundo González Urrutia, que lo diga por lo menos en primer lugar los Estados Unidos. Está Diego Guelar con nosotros. ¿Qué significa, Diego, que esto que está pasando ahora? ¿Qué cambia en relación a lo que hablábamos con Facundo, a la presión que pueden hacer en Venezuela estos pronunciamientos? Mira, con Guaidó ya había pasado, Estados Unidos había reconocido, la Unión Europea y muchos países lo habían reconocido, pero no había un proceso electoral y la unidad de la oposición. Este es el dato nuevo. Yo sigo el dato venezolano en los últimos 25 años y siempre hubo dos elementos: la férrea dictadura chavista madurista y por otro lado la debilidad de la oposición en términos de lograr la unidad. Hoy hay unidad y una figura extraordinaria, además del presidente electo, pero que es María Corina Machado, que se ha transformado en una bandera, yo creo que no solamente de Venezuela, sino la mayor bandera democrática en toda América Latina. Así que, por supuesto, esto tiene una dimensión, así como Ucrania es una batalla europea y no una guerra bilateral entre Rusia y Ucrania. Esto que ocurre en Venezuela es una batalla de la lucha por la consolidación democrática en toda nuestra región. Por lo tanto, vos estás recordándonos que con Leopoldo López también lo había reconocido como presidente electo. ¿No? Guaidó. Con Guaidó, no con López, perdón. Con Guaidó. López fue proscripto, ¿verdad? Que lo había reconocido, esto significa que no es lo más importante. Lo más importante es lo que pasa fronteras adentro, digamos, esta cantidad de gente que está pidiendo que se respete la voluntad del pueblo. Te doy un elemento más. Hay aviones que está acreditado que llegaron con tropas especiales cubanas para fortalecer sin lugar a duda las debilidades y el debate que tienen que tener las propias fuerzas de seguridad y armadas venezolanas. Pero esos aviones, así como llegaron, si se produce la quiebra interna, se van a ir más rápido que lo que llegaron. O sea, tampoco no van a Cuba, reprimir. o sea, ni Washington, ni Beijing, ahora que inventaron esto confundieron el tema de los relojes truchos, la ropa trucha con las actas truchas, no tiene ninguna importancia.
están truchando, no sé si con chinos o sin chinos, pero que están truchando las actas, no hay ninguna duda. Pero ni Beijing, ni Washington, ni La Habana, ni Buenos Aires son determinantes. Acá determina el pueblo venezolano. A ver, le voy a pedir el comunicado de Estados Unidos porque tiene algunos pedacitos resaltados que vale la pena leer, ¿no, Gaby? La rápida declaración del Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales no contó con pruebas que lo respaldaran. El hecho de que el CNE no haya proporcionado los resultados oficiales a nivel de distrito, así como las irregularidades a lo largo del proceso, han despojado de toda credibilidad al resultado anunciado por la CNE. Esta es parte de este comunicado de Estados Unidos, a raíz del cual el secretario Blinken, como bien decías, lo terminó mencionando como ganador también a Edmundo González Urrutia. La oposición democrática continúa, ha publicado más del 80% de las actas recibidas directamente de los colegios electorales de toda Venezuela. Esto es importante porque lo da como válida la información que obviamente Maduro no lo reconoce como válido. Estados Unidos dice, esa es información válida, no hay fraude en esas actas que recabó la oposición. Y a esta es el párrafo más importante. Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos, y lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia ganó la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio. Bueno, entiendo que todo colabora, todo ayuda, todo suma, ¿no, Facundo? Sí, pero creo que lo que Diego plantea es fundamental. Me parece que ya los países hace 2 décadas que tienen posiciones fuertes en relación a los países, digo, de América Latina, incluso en el contexto de Guaidó, que era presidente Macri en Argentina, sí, Bolsonaro ya estaba en Brasil, si no me equivoco. Sí. Es decir, el contexto internacional era muy antichavista y sin embargo el gobierno de Maduro se sostuvo. Ahora tiene un contexto internacional adverso. Aún sus propios aliados naturales tienen dificultades para apoyarlo, porque cuando uno ve la posición de los países que uno podría decir como más cercanos en la región, no sé, Brasil, Colombia o el propio México, no pueden de ninguna manera respaldar el accionar del gobierno, porque no hay información, entonces no es que pueden decir, bueno, hay una evidencia mostrada por parte del gobierno, pero yo le agregaría un elemento que me parece que hay que señalar a lo que dice el embajador, que es importante, que es el tema del rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Me parece que es el elemento central que falta para tratar de entender qué pasa en el desenlace del régimen venezolano. En el sentido que el régimen venezolano es un régimen que se sostiene en función del apoyo que las Fuerzas Armadas le brindan al gobierno de Maduro. No es un régimen sostenido en la legitimidad política, es un gobierno militar. Pero ningún gobierno militar, y esto creo que vamos a estar de acuerdo, se sostiene solamente por la fuerza. Siempre tiene una dosis de algún tipo de consenso por parte de la población, aun cuando ese consenso no venga a través de los votos. Creo que en este caso se ha quebrado también ese consenso, solo queda lo militar y entonces hay que ver cuánto tiempo un régimen se puede sostener solo a pura represión, ¿no? Hagamos un escenario comparativo. Acá hay 2 escenarios que todavía están pendientes. Uno, la posibilidad de la quiebra, es decir, que un sector militar se pronuncie por respetar el resultado electoral y otro por Maduro. En ese caso hay técnicamente lo que se llama guerra civil. ¿Por qué? Porque hay armas de los 2 lados y pueblo de los 2 lados. Esto es la guerra civil española. Ese es un escenario que todavía no podemos descartar. Lo otro es que se mantenga, obviamente, la unidad militar, con lo cual está frente a una dictadura a cara descubierta. Y el tercero, que tampoco podemos descartar hoy, es la implosión del mismo sistema, porque los principales secuaces del régimen entreguen la cabeza, disculpen lo gráfico, de Maduro y de Diosdado Cabello para negociar impunidades. Esto pasó, doy un ejemplo muy cercano, cuando cae el régimen de Stroessner. Su consuegro, principal colaborador y socio del general Stroessner, lo manda al exilio a Brasil y es, en la historia, si vemos la historia reciente, el primer presidente democrático de Paraguay. Es decir, la historia
no se repite, pero es bastante parecida. Entonces, ahora, hay opciones. A mí me parece que hay mayor contundencia y muy cercana a lo que pasó, que fue el domingo pasado. Me parece que por cómo se está dando la dinámica puertas adentro en Venezuela, fronteras adentro, hay una intención de los países en general de hablar de esta cuestión. Recordaba Facundo, tuvieron que decir los países más cercanos muestren las actas, algo que no pasaba antes. Boric, que es un dirigente de izquierda, está mostrando una dirigencia moderna que condena esto que está totalmente pasando. Me da la institucional. impresión de que no es el mismo escenario donde se condena el chavismo. Creo que esto es una condena mayor, que están directamente más jugados contra Maduro. No sé qué opinas. Te doy un escenario de Caracas. Marcos Pérez Jiménez, un muy importante dictador previo a Chávez, el más importante de la historia del siglo XX en la propia Venezuela, fue un dictador de 1948 a 1958. Fraguó una elección y fraguó que era el ganador. Hubo 39 días de batalla en la calle de la población y al final tomó un avión, se llevó lo que tenía a mano y murió rico en España. Pero, es decir, todos los escenarios están abiertos. Yo lo que te insisto, determina la ecuación, por un lado, de la resistencia de la gente, que es admirable, claro, no, desde sin lugar, desde sin ya lugar eso a es lo duda, central. y la capacidad de quebrar o dar vuelta por derrumbe el sistema de poder basado en el control total de la justicia, el ejército y las fuerzas policiales. Eso es lo que planteó Facundo y me parece que es lo central, ¿no? Las Fuerzas Armadas, hay una estrategia que nos han dejado traslucir, ustedes si han seguido nuestro programa estos días, todos los venezolanos que están por acá y que trabajan junto a María Corina Machado, hay una estrategia de quebrar o de intentar quebrar este alineamiento con Maduro, sabiendo que los cuadros medios y también algunos cuadros altos no están de acuerdo con esto que está pasando, pero es una estrategia que debe ser a mediano plazo, no en estos momentos está sucediendo. Lo último que tenemos es las Fuerzas Armadas, los más altos mandos diciendo que están con Maduro, ¿no? Bueno, es difícil conocer a veces la dinámica interna estando nosotros lejos y al mismo tiempo ese tipo de información, sobre todo de sectores militares, en general no suele filtrarse tan fácilmente. Pero digo por lo que yo está creo que acá pasando. me parece que es donde viene la referencia que yo hacía, Diego, a la legitimidad, que es que cuanto más costoso sea un régimen en términos represivos, también es más difícil tener acompañamiento de los propios militares, porque, a ver, los militares no quieren acompañar a un régimen en el cual la represión es el único elemento de sostén de ese régimen. Por eso yo digo, a ver, no es lo mismo un régimen dictatorial que cuenta con algún nivel de consenso en la población, aun cuando ese consenso no sea electoral. Sí, cívico decís. Claro. Cívico, y que eso permite una cotidianeidad pacífica, que un régimen dictatorial que tiene que ser acompañado por una represión permanente en las calles, detenciones permanentes, porque la sociedad se encuentra en un estado, o la población se encuentra en un estado de resistencia. Ahora, y si bien mira esta foto. Sí. Esta es una de las fotos, tenemos más fotos para mostrar. Esto es lo que está pasando de verdad, porque, a ver, está bien lo que decís. Ellos, obviamente, los militares no pueden ser el único sostén de un gobierno, por lo menos se lo deben estar planteando. Pero la realidad, lo que está pasando es esto. Las detenciones, el anuncio de Maduro de hacer una cárcel de máxima seguridad, los traslados a estar con presos comunes, a quienes ellos consideran presos políticos. Estas son algunas de las fotos que tenemos. Pero María Laura, toma los números que para mí son ciertos porque surgen de las actas, como en una elección en la Argentina, cada fiscal se llevó una copia en papel, firmada por los otros fiscales, firmado por presidente y vicepresidente de mesa. Eso se reconstruyó y da el 70-30. Sí. Por lo tanto, yo creo que es totalmente válido que esos son los números reales. Ahora, 30% es muchísimo. Pensemos que en términos locales, 30% es la masa de apoyo que sigue teniendo el kirchnerismo en la Argentina, que no está desaparecido. Es decir, 30%. Tomemos 7 millones contra 3 millones. Tener 3 millones, si son movilizados en las calles, suma tanto o puede sumar más, inclusive, si logran meter a la gente por miedo, que lo están intentando hacer en sus casas, y los 3 millones de apoyos salen a la calle, es un apoyo. Tomemos Putin.
Putin tiene 70-80% de apoyo. Sí. Entonces, es un dictador, pero tiene un componente de apoyo. Franco en su momento tenía el componente de la dictadura militar, pero tenía consensos internos en la sociedad española. Esta es una ecuación que se mueve todos los días, es muy difícil de medir, es extraordinario lo que está haciendo la oposición en este momento, manteniendo una actitud pese a unas operaciones de amedrentamiento. Lo hemos visto tanto a Maduro como a Diosdado Cabello anunciar que están ya terminando 2 cárceles de máxima seguridad para meterlos de por vida presos a todos los dirigentes de esta conspiración internacional. Lo están diciendo abiertamente. Es decir, es maravilloso que la gente, y más como dice María Corina, que dice la gente tiene que salir con sus padres, con sus hijos, en familia, en Diego, paz. ¿Cómo hacen? La verdad, yo soy un admirador sin límite de lo que vos estás planteando es que este 30% que votó a Maduro, según las actas que hizo circular la oposición y que los países dan por ciertas, ¿este 30% ayuda para sostener este régimen? Depende de la ecuación de qué pasa con el otro 70%. O sea, si el aparato represivo logra, con todas las cosas que estamos viendo, están siendo filmadas, grabadas, sí, documentadas, hacer que esta mayoría se retire por miedo razonable a sus casas y logran sacar, que es lo que está convocando hoy Maduro todos los días, a esos 3 millones a salir a la calle, sí, esto altera la ecuación. Entonces, esto se mueve todos los días, pero insisto, el dato central es esa ecuación. Por un lado, de la movilización popular, del otro lado, de la unidad de las Fuerzas Armadas. A ver si tenemos este pedacito en que Maduro anuncia esta cárcel de extrema seguridad. Digamos, vamos a ir mostrando todo lo que nos han anunciado en las últimas horas, tanto Maduro como Diosdado Cabello, porque eso creo que es lo que intentan hacer y sostener por esta vía, como están diciendo Facundo y Diego. Lo escuchamos a Maduro. Y me garantizan la misión que les di. Por eso he decidido crear estas 2 cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal. Y no va a haber perdón ni contemplación. En el marco de la Constitución, en el marco de las leyes. Y hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas que lleguen a producir, que lleguen a trabajar, como hacían en aquella época, que los sacaban a hacer carretera, ¿te acuerdas? Bueno, hay muchos caminos que hacer, que vayan a hacer carretera, ¿verdad? No sé si ustedes quieren agregar algo, pero lo dice es todo muy habitante. Maduro, Diosdado, ustedes lo deben haber pasado en otro momento, sí, donde amenaza y dice que los va a matar a todos. O sea, esto no lo tenemos que decir nosotros, lo están diciendo los líderes del régimen dictatorial. Hay otro pedacito de Maduro, por si queda alguna duda. A ver si lo podemos compartir. Pero estos criminales, tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Y los vamos a agarrar. Los vamos a agarrar toditos. Porque a ellos los entrenaron en Estados Unidos, en Texas, en Colombia, en Perú y en Chile. Ya están saliendo los videos por ahí donde los entrenaron. Y el entrenamiento era la forma de hacer el ataque, se le da una orden. Usted ataca ese módulo policial. Quemaron más de 300 módulos policiales en el país. ¿Por qué? Lo primero que llegaban era quemar el módulo policial. El módulo policial lo que le presta es vigilancia a la ciudadanía, protección. Entonces ellos se tomaban un video, porque ahora es el golpe cibernético. Este es el primer golpe cibernético de la historia de la humanidad. Porque ellos creían, estaban borrachos, drogados, por la mentira que tenían en la cabeza. Se transmitieron todo. Y la gente, los transeúntes, los grabaron. Y con los videos no los pelamos. Los estamos agarrando uno detrás del otro. Y no va a haber perdón esta vez.
muy, muy loco esto, porque no hay videos, no hay sabotaje, nada de lo que está diciendo es cierto, no hay prueba de nada de esto. Fíjate, esto es un golpe cibernético, dice él. Sí. Acusó a que había un golpe orquestado por María Corina con Macedonia del Norte, una consultora que yo creo que el señor Maduro no sabe ni dónde queda Macedonia del Norte. Claro. Yo hice un chiste sarcástico en un tuit, esto es más para llorar que para reírse, que los de Macedonia del Sur y los de Macedonia de frutas, todos sabemos que históricamente, para los que ya tenemos algunos años, la ensalada de frutas se llamaba Macedonia de frutas. Entonces, esto es una ofensa a Macedonia del Sur y a Macedonia del Fruta decir que solo la conspiración era de Macedonia del Norte, pero después Diego, se dio cuenta que era un chiste, entonces ella dijo, no es en Macedonia, es Elon Musk, dice, eso es Elon Musk, que es el que organizó toda la conspiración. Pero más allá de lo bizarro, de que el cibernética. señor no sepa dónde quedan los países, de que esta persona no sepa cómo se pronuncia nada, en fin, de lo bizarro, de lo tosco, de lo desagradable, más atrás de eso, lo que está diciendo es todo un bolazo gigante, no sé cómo decirlo, porque no para de anunciar hackeos, conspiraciones, quema de cosas que no sucedieron. No sucedieron, pero la preocupación que hay en torno a eso es que termine siendo la excusa para intentar meter presa a María Pero está Corina bien, Machado. para la excusa tenés que tener una prueba No, si mínima. están metiendo presos a gente a lo loco y si entra a la casa la gente, las están chupando. Es decir, claramente no están preocupados por... No les importa nada. No les importa nada. Quizás en la figura de María Corina Machado necesitan algo más que estaba haciendo vandalismo en la calle. Necesitan que Macedonia del Norte no sea una ensalada de frutas, sino alguien que se metió en colaboración con María Corina Machado, por más que no se haya metido de verdad y que no haya ninguna prueba, pero la inventan. Sí. Si eso lo logran inventar, van a tener una excusa. Por eso también María Corina Machado termina, como ella misma reconoce, pasando a la clandestinidad. Claro. O sea, intentando resguardarse. Va a salir a la calle, va a estar en protestas, pero en los momentos donde no hay movilización, cuidando su paradero. Me preocupa mucho que cualquier cosa que invente que no tenga prueba Facundo pueda ser utilizada, ¿no? Pero porque acá las pruebas no importan. No importan, No, claro. porque en los regímenes dictatoriales, autoritarios, no rige el Estado de Derecho. Entonces no importa la prueba, el juicio justo, si hay testigos, si no hay testigos, si lo que uno hizo está bien o está mal. Lo que hay en disputa es otra cosa. Esta es una disputa de otro tipo. Entonces no importa si lo que dice es la verdad o la mentira. Por eso están... A ver, la importancia de hablar de este tema, más allá de izquierda o de derecha, es que el peligro para la región de que se valide que haya países que utilizan el fraude, el autoritarismo, la represión ilegal, la detención ilegal de personas, la proscripción de candidatos, como un recurso para sostenerse en el poder. Eso es lo grave para la... Porque uno dice, ¿por qué importa Venezuela? ¿Por qué le tiene que importar a todos? Porque es cierto, a ver, hay obviamente, o ha habido en los últimos 20 años muchos posicionamientos izquierda, derecha, alrededor de lo que sucede en Venezuela. Pero, digamos, ¿por qué para mí habría que dejar un poco de lado esa discusión y ver la importancia de este tema? Una vez a mí, un viejo político me enseñó una cosa, que yo trabajé con él, me enseñó una cosa que era, uno nunca puede defender un régimen en el cual uno no desearía vivir. Claro. ¿No? Es decir, la verdad, yo no viviría acá. Bueno, digamos, a mí no me gustaría vivir en un país donde el Estado de Derecho no se respeta, donde uno no puede elegir al candidato que quiere, donde siempre hay una casualidad que al candidato a la oposición le pasa algo y tiene algún problema, entonces no puede ser candidato. Eso no puede suceder, por suerte en nuestro país no sucede, pero hay que ser cuidadosos, porque alguna vez ha sucedido. Facundo, Entonces, si la región está comprometida con esta cuestión y debe estarlo, es importantísimo que Brasil cambie su postura, ¿no? Su postura que es negociadora, que es contemplativa, que es que pida las actas, pero que no es de condena. bueno, el juego, Diego conoce María más. Laura, es imposible de justificar que en este momento México, Colombia y Brasil, que gozan de instituciones sin lugar a dudas, no importa si Son el países gobierno en este democráticos, momento es de derecha o de izquierda, coincido totalmente con lo que estás diciendo.
no tiene ninguna importancia la ideología. No hay duda que en Colombia, en México y en Brasil rigen las instituciones democráticas, hay división de poderes, hay corte. El lunes va a estar llevando Maduro todas las actas truchas, estas pruebas de la conspiración, al Supremo Tribunal de Justicia, que es absolutamente chavista, claro, que va a citar a los apoderados de la oposición, seguramente los van a meter presos en esa oportunidad, y va a descartar todo lo que diga la oposición y va a tomar por buenas las actas truchas y la justificación de que hay una conspiración y un golpe de Estado de la oposición contra el gobierno. Entonces, ahí no hay ninguna garantía. No, yo quiero agregar algo a lo que dice Diego. Él de este tema sabe infinitamente más que yo, pero vos preguntás ¿por qué países como Brasil, Colombia o México no se pronuncian? Bueno, este es el problema, este es otro juego. Este juego tiene como muchas capas, ¿no? Como una cebolla. Hay una capa que es lo personal, esto que yo digo, yo no podría defender un lugar, pero eso es personal, ¿no? Tiene que ver con mis valores, Y después está cómo se posicionan los países en la política internacional. Y ahí los países muchas veces no tienen la coherencia que pueden tener las personas, ¿no? Entonces, los países tienen valores democráticos y defensa de los derechos humanos cuando no son mis aliados, y hago la vista gorda un poquito cuando el que transgrede, no cumple la norma, es un aliado mío o alguien que siento cercano. Entonces, independientemente de lo que uno defienda, que en esta mesa defendamos estos valores, hay que recordar que esperemos que todos los países sostengan esta posición siempre, no solamente en este caso, sino cuando quizás algún aliado circunstancial en algún momento comete este tipo de transgresiones, le caiga también todo el peso de la comunidad internacional. Había una esperanza, ¿no? Cuando pidieron que muestren las actas, hubo una esperanza, un momento de esperanza. Es que yo creo que muchos siguen mirando todavía con esperanza el comunicado conjunto de ayer de Brasil, México y Colombia. Lo tenemos ahí, podemos compartirlo mientras Gaby hace mención. A ver, porque este comunicado es cierto que muchos quieren que Brasil, México, sobre todo, sean mucho más taxativos, mucho más fuertes, se enojan por la postura en la OEA de estos gobiernos, pero ya este primer punto, que no lo hayan reconocido a Maduro como el triunfador, ya es una señal fuerte de no creemos en lo que pasó hasta ahora. Dicen en este comunicado los tres países que siguen con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos, hacen un llamado a las autoridades para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. Sí. Esto lo hizo María Corina Machado y no lo hizo el gobierno como debería ser, o el Estado como debería ser en realidad. Y en este punto es clave, porque dicen también que el principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. En Brasil, en México, en Colombia saben que el Tribunal Superior no es esa imparcialidad. Saben que la imparcialidad tiene que estar desde la verificación de la oposición, de ONGs de afuera, como el Instituto Carter, que también estuvo en contra de lo que salió. Entonces, están haciendo un juego ahí, diferenciándose de Estados Unidos, porque incluso terminan diciendo, y todo esto respetando siempre la soberanía de Venezuela. Y ahí está la clave de ellos para decir, acá no se puede meter nadie, Estados Unidos no te vas a meter acá. En todo caso, lo vamos a ayudar a resolverlo nosotros, pero no metiéndote vos. Está bien. No están reconociendo a Maduro, no se pasan del otro lado, que es lo que muchos quieren, que reconozcan a Edmundo González. No se pasan, no dicen la palabra fraude. No. Hay unas cuantas cosas que podrían decir sin pasarse, ¿no? Sin pedir que se intervenga, podrían estar diciendo, estos no son los resultados. El problema es lo que uno quiere que digan. Sí, claro, como dice Facundo. Uno ve que es fraude, que ven las actas y dice fraude y no lo dicen. Y encima Lula sale a decir pasó todo normal, bueno, mostrar las actas, entonces no es tan normal. Dijo un acto electoral tranquilo.